Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de aparato genital femenino en el área de histología. Docente del curso, Nubia Amparo Ruiz. Integrantes de exposición, Juan Sebastián Roa Medina, Oscar David Hoyos Molina, Nelson Fabián Suaza Martínez y quienes habla, Lizeth Dayana García Muñoz. El aparato genital femenino comprende los ovarios, los oviductos, el útero, la vagina y los genitales externos, así como las glándulas mamarias. Antes de la pubertad, las células germinativas del ovario, óvulos, se encuentran en una fase de reposo. Una vez que la hipófisis comienza a liberar las gonadotropinas, se activa el aparato genital. Esto va a suceder alrededor de los 12 años de edad y tiene lugar a la menarquía, quiere decir a la primera menstruación. A partir de entonces, el ciclo menstrual de 28 días se conserva durante toda la vida reproductiva de la mujer hasta llegar la menopausia. En la imagen podemos observar cómo el hipotálamo libera gonadotropinas a la hipófisis y esta va a liberar lo que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ovarios. Cada ovario va a medir entre 3 centímetros y 1 centímetro. Este va a estar sujeto al ligamento ancho del útero por el mesovario. El ovario va a poseer una corteza externa y una médula interna. El estroma de tejido conjuntivo, que va a ser el compartimiento intersticial de la corteza, va a estar poblado por los folículos ováricos y las células del estroma, que van a ser las intersticiales. En este corte podemos observar el cuerpo lúteo en CL, en F podemos observar los folículos, en H el hilio, en L el ligamento y en M podemos observar la médula ovárica. En este otro vamos a observar la corteza que va a contener los folículos ovarios en diversas etapas de desarrollo. Vamos a tener un tejido conectivo laxo, muy vascularizado y un epitelio germinal que va a ser un epitelio cuboide bajo. En este otro corte vamos a poder observar la médula que va a tener un tejido conjuntivo laxo, va a estar muy vascularizado y va a contener fibroblastos. Tenemos la corteza que va a estar ubicada debajo de la túnica albuginea y contiene los ovogones. El estroma va a estar formado de músculo liso y este va a formar lo que es la teca interna y la teca externa. Ovarios. En el mesodermo de la fecundación, el sexo del embrión queda determinado por la existencia o no del cromosoma Y. Si está presente el factor de transcripción del gen SRY en la región determinante del sexo en el cromosoma Y, este va a determinar los testículos e induce a la aparición de este. La falta de este gen SRY produce el estado por omisión, que es la constitución de las gónadas femeninas. En la imagen podemos observar cómo el cromosoma Y contiene el gen SRY. Al cumplirse las 6 semanas desde la fecundación, las células germinativas primordiales emigran desde el saco vitelino hacia las crestas gonadales y siguen dividiéndose para generar diversas células germinativas, como lo podemos observar en las imágenes. A esas alturas, las gónadas masculinas y femeninas van a ser idénticas, por lo que se van a denominar gónadas indiferenciadas. En la mujer, los cordones sexuales primitivos van a migrar hacia la médula de las crestas gonadales. A lo largo del cuarto mes, estos cordones sexuales corticales se disocian y sus células rodean las células germinativas primordiales. Estas reciben el nombre de células foliculares. En la imagen podemos observar cómo este ovocito primario va a ser rodeado de estas células foliculares. Al final del quinto mes de la vida fetal, cada corteza ovárica va a alojar un mínimo de 3 millones de ovogones, pero tan solo 500.000 se van a ver rodeadas de células foliculares. Las ovogones restantes van a entrar en la primera división meiótica y pasan a denominarse ovocitos primarios. Cada ovocito primario más las células foliculares que la rodean se llaman folículo primordial. Las células foliculares que hay alrededor del ovocito primario van a segregar el factor bloqueador de la meiosis, que detiene el ovocito primario en la fase diproteno en la meiosis 1, justo antes de la ovulación del ovocito. Los ovocitos primarios restantes pueden mantenerse en estado detenido de la meiosis hasta la pubertad o durante los 30 o 40 años siguientes. En esta imagen podemos observar en el asterisco la médula del ovario,
en el triángulo la presencia de folículos. En la B podemos observar un folículo primordial, en la C un folículo primario unilaminar, en la D un folículo primario multilaminar, en la E un folículo secundario y en la F vamos a observar un folículo terciario. Folículos ováricos. Van a existir dos categorías de folículos ováricos: los folículos primordiales, que van a estar en reposo, y los folículos en crecimiento. Estos últimos van a representar cuatro etapas. Tenemos folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar, folículo secundario o también antral y folículo de Graf también maduro. Estos dos van a necesitar de la hormona folículo estimulante para su desarrollo. En la imagen podemos observar los folículos primordiales, los folículos primarios, los folículos secundarios, el epitelio ovárico y un cuerpo lúteo. Ovarios. Cada ovario se divide estructuralmente en una capa epitelial ovárica, una tuna albuginia y una región cortical junto con una región medular. La capa epitelial ovárica es la parte más externa del ovario y está formada por un epitelio de células cúbicas o aplanadas, estas derivadas del mesotelio del peritoneo visceral. Debajo se encuentra la túnica albuginia, que es de tejido conectivo denso. Internamente, la túnica albuginia se dispone la corteza, formada por un estroma celular más o menos compacto en el cual se encuentran en distinto estado de maduración los folículos ováricos. En la imagen podemos observar el epitelio germinativo, que va a ser el epitelio superficial, va a tener un epitelio cúbico simple y se continúa con el mesotelio. La túnica albuginia es una capa de tejido conectivo denso y separa el epitelio germinativo de la corteza. Hay tres tipos de folículos ováricos: primordiales en crecimiento, los cuales van a ser los folículos primarios, secundarios y terciarios, y los maduros o de Graf. En la imagen podemos observar los folículos de reserva, los folículos maduros. Vamos a observar la teca externa, la teca interna, la granulosa, la membrana pelúcida, el ovocito y el núcleo. Folículos primordiales. Los folículos primordiales se van a encontrar justo debajo de la túnica albuginia y están formados por una capa de células somáticas que rodean al ovocito, el cual se encuentran en profase 1. Las células somáticas van a ser aplanadas y van a estar muy próximas al ovocito en su superficie más externa, van a estar separadas del resto del estroma por una lámina basal. En esta imagen podemos observar un folículo primordial que va a estar rodeada de células aplanadas. Encontramos en la segunda folículos primordiales y vamos a encontrar el ovocito junto con las células de la granulosa y el núcleo. Folículos primarios. Las células planas de la granulosa, antes de comenzar a dividirse por mitosis, se diferencian en una capa de células de forma cúbica que rodea el ovocito primario. Cuando esto sucede, los folículos se clasifican en folículos primarios. En esta etapa, el ovocito comienza a rodearse de una capa celular amorfa de glicoproteínas denominada zona pelúcida. Las células de la teca interna van a comenzar a rodear por fuera de las células de la granulosa. En esta imagen podemos observar un folículo primario con las células en forma de cubo. En esta otra imagen vamos a observar otro folículo primario, vamos a observar las células de la granulosa, el folículo primario, el ovocito, y en la tercera imagen vamos a observar nuevamente células de la granulosa, ovocito primario y la zona pelúcida. Folículo secundario. Un aspecto importante que caracteriza este folículo es la presencia de un antro, que es una cavidad llena de líquido denominado líquido folicular. Esto ocurre cuando se alcanza unas 5 capas de células en la granulosa. Ahora el ovocito deja de crecer, pero sin embargo el folículo va a seguir creciendo y también lo hará el antro. El ovocito quedará rodeado por pocas células de la granulosa, las cuales formarán la corona radiada durante la ovulación y estarán rodeados en su mayor parte por el antro. En la imagen podemos observar la teca folicular, que va a contener la teca externa y la teca interna, también las células de la granulosa y el antro folicular. Folículo de Graf. Folículo ovario maduro o también próximo a su ruptura. Este está compuesto por una cubierta fibrosa que encierra el líquido folicular y un óvulo. Envolviendo el óvulo y tapizando la pared profunda de la cubierta se encuentra una capa de células foliculares
que son reconocibles por su gran tamaño. Su pared va a estar compuesta por varias capas de células foliculares denominada membrana granulosa y en algún punto otros agregados de células, como es el cúmulo óvulo. Entonces, en la imagen podemos observar el antro folicular, la capa de la granulosa, la teca interna, la teca externa, la corona radiada, la zona pelúcida, el ovocito y el cúmulo ósforos. Ovulación. La ovulación va a suceder en el día 14 antes de la menstruación y tiene lugar en función de un descenso de la folículo estimulante y un súbito incremento de las concentraciones sanguíneas de la luteinizante. Estos cambios hormonales se van a deber a las grandes cantidades de estrógenos elaboradas por los folículos de Graf y secundarios. Los folículos dependientes de la folículo estimulante que han estado creciendo a lo largo de su maduración van a perder su acceso a ella, se degeneran y pasan a llamarse folículos atrésicos. En la imagen podemos observar un súbito incremento de las concentraciones de la luteinizante y un descenso de la folículo estimulante. La oleada en los valores de la luteinizante es responsable de los siguientes fenómenos. Entonces, va a aumentar la circulación sanguínea en los ovarios. También la membrana granulosa del folículo dominante va a sufrir una proteinilosis, lo que permite al folículo dominante soltar al ovocito, como lo podemos observar en la imagen. Las células foliculares fabrican y emiten sustancias inductoras a la meiosis, lo que estimula la finalización de la primera división meiótica en el ovocito primario del folículo dominante, lo que origina el folículo secundario y el primer cuerpo polar. El ovocito secundario, rodeado por la corona radiada y en compañía del primer corpúsculo polar, va a abandonar el ovario, proceso que recibe el nombre de ovulación y en condiciones normal va a penetrar el infundíbulo de la trompa de Falopio, que va a ser el oviducto. El resto de folículos dominantes se van a convertir en cuerpos amarillos. Cuerpo amarillo y cuerpo blanco. Cuando sucede la ovulación, el resto de los folículos de Graf almacenan una pequeña cantidad de sangre procedente de los vasos sanguíneos afectados en esta zona. Estos se pliegan a sí mismos y pasan a llamarse cuerpo hemorrágico. En el plazo de unos días, los macrófagos reabsorben la sangre y debido a la influencia de la luteinizante, estas estructuras se van a transformar en una glándula endocrina transitoria, la cual va a ser llamada cuerpo amarilla. En la imagen podemos observar un cuerpo amarillo atrésico. ¿Qué es el cuerpo amarillo? El cuerpo lúteo, como también es llamado, es una estructura formada a partir del folículo de Graf. Este se transforma en cuerpo lúteo cuando el ovocito sale del folículo, inducido por un pico de la hormona luteinizante, y se considera la fase final del proceso de foliculogénesis. En la imagen podemos observar las células luteínicas de la granulosa y las células luteínicas de la teca que la va a contener el cuerpo amarillo. El 80% de las células luteínicas de la granulosa van a estar derivadas de las células de la granulosa y el 20% son células luteínicas de la teca derivada de la teca interna. En la imagen podemos observar las células luteínicas de la teca y las células luteínicas de la granulosa. Las células luteínicas de la granulosa son las más grandes de las dos y estas sintetizan progesterona, además de modificar la androstenediona, que es un andrógeno, y el estradiol en un estrógeno. Las células luteínicas de la teca van a ocupar una situación periférica y sintetizan progesterona, androstenediona y varios estrógenos. En la imagen podemos observar las células luteínicas de la teca y las células luteínicas de la granulosa. Cuerpo blanco. A la larga, el cuerpo amarillo va a perder su tamaño debido a la luteólisis, que es regresión, y los fibroblastos que lo invaden van a fabricar fibras de colágeno tipo 1 para convertirlo en un cuerpo blanco. En la imagen podemos observar un cuerpo blanco, también llamado cuerpo albicans, el cual va a estar degenerado. En la segunda imagen también vamos a poder observar un cuerpo albicans. ¿Cómo se va a generar este cuerpo albicans? Si no se da una fecundación, el cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo 9 días después de la ovulación. Luego, este se contrae debido a la degeneración de las células amarillas, luteolisis,
y forma una masa de tejido fibroso cicatrizante. Entonces vamos a tener que este cuerpo albicans va a tener fibroblastos y fibras de colágeno. Oviductos, trompas de falopio. Cada oviducto consiste en un túbulo estrecho abierto para ambos extremos. En su extremo libre peritoneal, donde se acerca al ovario, y en su otro extremo, donde se fija a la pared del cuerpo uterino y la perfora. En su trayecto, este va a presentar 4 regiones nítidamente delimitadas, identificables por rasgos específicos de cada uno. Vamos a tener el infundíbulo, la ampolla, la región intraparietal y el istmo. El infundíbulo es el extremo libre del oviducto y sus fimbrias se aprietan contra el ovario durante la ovulación para captar el ovocito secundario, sus células foliculares acompañantes y el primer cuerpo polar. La ampolla es la continuación dilatada del infundíbulo. Habitualmente es ahí donde se va a dar la fecundación. El istmo es la parte estrecha que queda entre las regiones intraparietal y la ampolla. La región intraparietal del oviducto es la que atraviesa la pared del útero y desemboca en la luz de él. El oviducto va a poseer 3 capas, la mucosa interna, la muscular intermedia y la serosa externa, ausente en la región intraparietal. La mucosa del oviducto está muy plegada, lo que vuelve su luz intrincada. Tiene un revestimiento por un epitelio cilíndrico simple compuesto por células en clavija y células ciliadas. En la imagen podemos observar la capa muscular, la capa mucosa y la capa serosa. Esos oviductos van a tener un epitelio cilíndrico simple a cilíndrico pseudoestratificado con microvellosidades y cilios en algunas células. Va a tener una propia submucosa que va a contener tejido conectivo laxo con muchas células plasmáticas, mastocitos y eosinófilos. Una túnica muscular que va a tener una línea circular y en algunas zonas longitudinal y oblicua. Una túnica serosa que van a haber muchos vasos sanguíneos y nervios. En la imagen podemos observar la capa interna, que va a ser la mucosa, vamos a observar la luz, vamos a tener una capa media, la cual va a ser la muscular, y una capa externa, que va a ser la serosa. En este vamos a contener vasos sanguíneos. La lámina propia está constituida por un tejido conjuntivo colagenoso, denso y vascular. Este está rodeado por la muscular, integrada por músculo liso y organizada en una capa circular interna mal delimitada y una capa longitudinal externa. En la imagen podemos ver la lámina propia, células ciliadas y células cilíndricas. Vamos a ver un epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa. Las células en clavijas van a ser células cilíndricas sin cilios. Estas segregan un líquido que no solo llevan abundantes elementos nutritivos, sino que también contienen factores necesarios para la capacitación de los espermatozoides. Sin su presencia, estos últimos no son incapaces de fecundar el óvulo secundario. Entonces, vamos a tener un corte del oviducto transversal, vamos a tener las células en clavija, y vamos a tener la mucosa que va a tener un epitelio cilíndrico simple, ciliado con células en clavija. Las células ciliadas también tienen una forma cilíndrica y están dotadas de numerosos cilios que lo que van a hacer es ayudar al óvulo fecundado hacia el útero. En la imagen podemos observar las células ciliadas y las células secretoras. Útero, órgano muscular que acoge al embrión y al feto en el desarrollo hasta el parto. Va a medir entre 7 a 2,5 centímetros y está dividido en 3 regiones: cuerpo, cuello y fondo. Su pared presenta 3 capas: el endometrio, el miometrio, la serosa o la adventicia. En la imagen podemos observar que EN va a ser el endometrio, MI miometrio, SE serosa, BV vasos sanguíneos y las flechas nos señalan las glándulas uterinas. En la imagen histológica podemos observar las capas que recubren el útero. La más externa, el perimetrio; la media, el miometrio que contiene músculo liso; y la última, la más profunda, el endometrio. Endometrio corresponde a la mucosa uterina y
Consiste en un epitelio cilíndrico simple con células secretoras, cilios y células ciliadas que cubren al tejido conjuntivo vascular en el que existen fibroblastos, células residuales y glándulas uterinas tubulares y ramificadas. En esta imagen histológica podemos observar el endometrio. En esta imagen observamos que EN es el endometrio y dentro del endometrio vamos a encontrar las glándulas uterinas en una sección transversal del útero. Va a poseer dos capas, la capa funcional y la capa basal. La capa funcional es la más externa y gruesa, se desprende durante la menstruación, vascularizada por las arterias helicoidales. La capa basal, la más profunda, se conserva en ese momento cuyo tejido está ocupado por la base de las glándulas uterinas, vascularizada por las arterias rectas. En esta imagen histológica podemos observar las glándulas endometriales, capa funcional, la capa basal y por último los vasos sanguíneos. Durante el ciclo uterino o menstrual, que dura alrededor de 28 días, el endometrio sufrirá varios cambios a su composición. Las fases del ciclo uterino están directamente relacionadas a las fases del ciclo folicular ovárico, que en torno se ven influenciadas por hormonas. La ausencia de progesterona induce al desprendimiento del endometrio. Esta fase dura aproximadamente de 3 a 6 días. En su estudio histológico se verán núcleos pinóticos, residuos epiteliales necróticos y sangre en su mayor parte. En los siguientes 6 a 14 días se producirá la fase proliferativa, estrogénica o folicular. Histológicamente, la fase se puede analizar por medio de una muestra en la pared uterina o un raspado endometrial o legrado. Los elementos que se observan en una muestra de la pared uterina serán las tres capas de la pared uterina en conjunto con glándulas tubulares y estrechas, epitelio glandular con núcleos alargados y células cilíndricas altas rodeadas por un estroma edematoso. La fase secretora progestacional luteínica o pregrávida tiene lugar entre los 15 y 18 días del ciclo. Coincide con la formación del cuerpo lúteo. Los elementos que se observan en un corte histológico por legrado serán islotes endometriales con una capa compacta y esponjosa y sus glándulas tortuosas, además de sangre. Miometrio. Estrato más grueso. Tres capas de músculo liso. Capa interna y externa constituida por mucosa longitudinal. Capa media ricamente vascularizada. A nivel del cuello está compuesto por tejido conjuntivo denso y contiene fibras elásticas. En esta imagen histológica podemos observar que más superior vamos a encontrar el endometrio, en la parte media el miometrio y por último el perimetrio. Serosa. Gran parte del útero está recubierta por una serosa, excepto la zona en la que se pega la vejiga urinaria. En esa región existe una adventicia tapizándola. En la capa mucosa vamos a encontrar epitelio plano estratificado no queratinizado, lámina propia y sin glándulas. La muscular va a ser circular interna y longitudinal externa. Y por último la adventicia. El cuello es una estructura muy fibrosa que sobresale en la vagina como el final del útero. Su luz está revestida por un epitelio cilíndrico simple integrado por células secretoras de moco. En esta imagen histológica podemos encontrar una zona de transición, que esta zona de transición está recubierta de epitelio simple cilíndrico. Este epitelio va a tener glándulas endocervicales. En el conducto endocervical vamos a encontrar epitelio estratificado plano.
Ciclo menstrual. En condiciones normales, el ciclo menstrual va a durar 28 días y se divide en tres fases continuas: la menstrual, la proliferativa o folicular y la secretora, que va a ser la luténica. Su aparición va a tener lugar cuando la mujer no está embarazada. El ciclo se interrumpe al comenzar una gestación. En la imagen podemos observar los pasos que siguen el ciclo menstrual. Entonces vamos a tener la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Fase menstrual. Supone de 3 a 4 días. Esta va a empezar con la menstruación, que va a ser una hemorragia vaginal, y es el resultado de un descenso de las concentraciones sanguíneas de estrógeno y progesterona que suscita una contracción de las arterias helicoidales. Entonces, como podemos observar en la imagen, esta fase menstrual se va a dar entre los 3 a 5 primeros días y se va a dar por una disminución de estrógeno y progesterona, como la podemos observar en la gráfica. La fase proliferativa o folicular, de unos 10 días de duración, se inicia al acabar la menstruación y se extiende hasta la ovulación. Esta fase se caracteriza por la repitelización de la superficie desprendida, la reconstrucción del endometrio y las arterias helicoidales en su espesor y también el establecimiento de las glándulas, por lo que se recupera la capa funcional. Justo antes de la ovulación, las concentraciones sanguíneas de la folículo estimulante y la luteinizante y estrógenos llegan a su máximo nivel, como lo podemos observar en la gráfica. La fase secretora, desde la ovulación hasta el inicio del siguiente periodo. Durante esta fase, el endometrio se prepara para soportar un embarazo o desintegrarse en la menstruación. La fase secretora adquiere su nombre debido a que el endometrio secreta, produce y libera diversos tipos de mensajeros químicos. El más importante en ellos van a ser las prostaglandinas. Los niveles de estas prostaglandinas se elevan después de la ovulación y van a alcanzar su punto máximo durante la menstruación. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo deja de producir estrógeno y progesterona. Esta disminución en los niveles hormonales, junto con los efectos de las prostaglandinas, hacen que los vasos sanguíneos se contraigan y que el tejido endometrial se desintegre. Cuando llega la menstruación, todo el ciclo volverá a comenzar de nuevo. Fecundación. Cuando el ovocito secundario, sus células foliculares y el primer cuerpo polar se expulsan del folículo de Graf dominante, se introducen en el infundíbulo con fibras del oviducto y son transportadas por la actividad muscular de la capa correspondiente de este órgano y mediante las acciones coordinadas de los cilios. Si han entrado espermatozoides en el aparato genital de la mujer, han sufrido su maduración en el epidimo y su capacitación en el istmo, y han llegado hasta la ampolla del oviducto. El paso del espermatozoide comienza a abrirse entre las células de la corona radiada para entrar en contacto con la zona pelúcida. Cuando los receptores de ZP3 de la membrana plasmática de los espermatozoides se unen a esta molécula en la zona pelúcida, los espermatozoides experimentan la reacción acrosómica, lo cual deja traspasar la zona pelúcida y ponerse en contacto con la membrana plasmática del ovocito. La membrana plasmática del espermatozoide va a poseer fertilina, que interacciona con las integrinas y el CD9 de la membrana plasmática del ovocito, lo cual va a permitir la fusión entre ambas membranas. Una vez el espermatozoide penetra el ovocito, se conoce como fecundación. En este momento, el ovocito va a atravesar la reacción cortical, la cual va a impedir el paso de más espermatozoides en el ovocito. También reanuda la segunda división meiótica, lo que forma el óvulo y el minúsculo segundo cuerpo polar, y reconfigura su núcleo haploide, el pronúcleo femenino, que se desplace al núcleo haploide del espermatozoide, el cual va a ser el pronúcleo masculino. Los dos pronúcleos van a duplicar su ADN y sus membranas nucleares se van a disolver. El complejo del uso surge cuando los centriolos migran hacia los polos opuestos, lo cual lo hace ser una célula diploide, llamada cigoto. Este último efectúa una mitosis,
que recibe el nombre de segmentación, y las células resultantes avanzan a lo largo del oviducto hacia el útero y siguen dividiéndose hasta constituir un conglomerado de células conocido como la mórula. Si el oviducto no se fecunda, este se va a generar en un plazo de 24 horas. Implantación. Cuando la mórula viaja a través del oviducto, todavía se encuentra rodeada por la zona pelúcida y sus células, en los blastómeros. De 4 a 5 días después de la fecundación, la mórula llega al útero. El líquido uterino accede a la zona pelúcida y reorganiza las células de la mórula para originar el blastocito, cuya luz, el blastocele, contiene líquido uterino y un pequeño agregado de células, los embrioblastos, que va a ser una masa celular interna. Las células periféricas que integran la pared del blastocito se denominan trofoblastos. La zona pelúcida se desintegra y los trofoblastos expresan L-selectina e integrinas sobre sus superficies, que entran en contacto con receptores del epitelio uterino, poniendo en marcha el proceso de implantación. El endometrio, en la fase secretora, luténica, está preparado para alimentar el embrión al hundirse en la pared uterina. Cuando los trofoblastos proliferan, configuran una capa interna del citotrofoblasto, cuyas células experimentan una enérgica fase de división y una capa externa de sincitotrofoblastos sin mitosis. A medida que estos se van a dividir, las células del citotrofoblasto, sincitotrofoblastos, la recién formada, se va a incorporar en la capa de él, que crece y sufre una vascularización para crear algunas interconectadas y traspasa el revestimiento endometrial. Al concluir el día 11 tras la fecundación, el endometrio y sus capas han quedado sumergidas en el endometrio vascularizado. Formación de la placenta. A medida que los citotrofoblastos continúan infiltrando el endometrio vascular, atraviesan las paredes de muchos vasos sanguíneos y la sangre sale hacia las lagunas para abastecer al embrión incipiente con alimentos y oxígeno. Las células de los trofoblastos constituyen el corión. En momentos posteriores, el corión engendra la lámina coriónica de la que surgen las vellosidades coriónicas. Como respuesta a la aparición del corión, el endometrio uterino pasa a llamarse decidua. Esta posee tres regiones. La decidua basal es la región de la decidua que corresponde a la porción materna de la placenta. La decidua capsular es la parte de la decidua situada entre el embrión y la célula y la luz del útero, que no aporta nada a la placenta y recibe el nombre de corión leve. Y la decidua parietal es la zona de la decidua localizada entre el miometrio y la luz del útero. Las regiones endometriales no se hallan en íntima asociación con el embrión ni con la placenta. En esta imagen podemos ver que el deciduo basal con el corión frondoso forma la placenta. En esta imagen histológica podemos observar los amnios, el corión, el trofoblasto, la decidua capsular, la decidua ambera y el miometrio. En esta imagen histológica de las vellosidades placentarias observamos que tiene una capa sin citotrofoblasto, va a contener citotrofoblasto y vasos sanguíneos embrionarios. También un espacio intravelloso, una capa sin citotrofoblasta, capilares sanguíneos fetales y células citotrofoblásticas. La vagina. Una cubierta de fibromuscular de 8 a 9 centímetros de longitud, dotada de tres capas situadas entre el vestíbulo y el útero. La mucosa, revestida por un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, cuyas células poseen receptores para estrógenos, que al ocuparse hacen que estas células formen y almacenen glucógeno. El glucógeno descargado en la luz vaginal lo metaboliza la flora bacteriana endógena
para producir el ácido láctico y al bajar el pH vaginal protege la vagina de bacterias patógenas. En esta imagen histológica podemos observar la mucosa, que está constituida por un epitelio escamoso estratificado y una lámina propia, que va a contener glándulas cervicales y una capa muscular. Los miocitos lisos de la muscular, que adoptan una disposición longitudinal entremezclados con algunas fibras de orientación circular. En esta imagen histológica podemos observar la capa muscular, que va a tener una disposición longitudinal y sus fibras van a estar de orientación circular. Lámina propia. Un tejido conjuntivo fibroelástico muy vascular con una dotación abundante de linfocitos neutrófilos. Durante la excitación sexual, los capilares liberan plasma que difunde hacia la luz y se combinan con las secreciones cervicales como ayuda para lubricar las paredes vaginales. Decimos que encontramos un epitelio estratificado simple, no queratinizado, y la lámina propia. Adventicia, un tejido conjuntivo fibroelástico denso que presenta un plexo venoso muy desarrollado y una profusión de fibras nerviosas simpáticas procedentes de los nervios esplénicos pélvicos. En esta imagen histológica podemos observar la capa adventicia. El himen, una cubierta de tejido conjuntivo delgado, tapizado por un epitelio por ambas caras que limita el orificio vaginal en las vírgenes. En estas imágenes podemos observar dos tipos de himen, un anular y otro sectado. Genitales externos. Genitales externos constan de labios mayores y labios menores. Labios mayores, un par de pliegues cutáneos rellenos de grasa ampliamente surtido de glándulas sudoríparas sebáceas. Su cara interna carece de pelo y la externa está cubierta por vello púbico. Los labios menores, tendidos entre los labios mayores, un par de pliegues de piel sin pelo más pequeño, cuyo núcleo de tejido conjuntivo está inervado y abundantemente vascularizado. En una imagen histológica de los labios mayores decimos que contiene EP, que es el epitelio sin estrato córneo, CG, glándulas sebáceas, CD, conductos sebáceos, MC, músculo liso. En una imagen histológica de los labios menores decimos que va a contener pliegues cutáneos que limitan el vestíbulo vaginal, carece de tejido conectivo, rico en vasos sanguíneos y fibras elásticas y contiene glándulas sebáceas grandes. El espacio que queda entre los dos labios menores, llamado vestíbulo, está humedecido por las glándulas vestibulares menores que van a estar situadas en sus paredes y por las glándulas de Bartoli. La vagina y la uretra desembocan en el vestíbulo. Los labios menores se reúnen por su parte superior para formar el prepucio sobre el reducido glande del clítoris, la cara externa del pequeño clítoris sensible a la estimulación sexual. En esta imagen histológica de la vagina podemos observar que en la parte superior tiene epitelio estratificado plano, en la media capa de mucosa va a tener una capa muscular y dentro de la capa de la mucosa vasos sanguíneos. Y también las células basales. Las mamas, las mamas masculinas y femeninas son idénticas hasta la pubertad, cuando la progesterona y los estrógenos ováricos inducen un mayor desarrollo en la mujer por la aparición de los lobulillos y conductillos terminales. Las mamas femeninas crecen de tamaño al acumular tejido adiposo y de tejido conjuntivo hasta alrededor de los 20 años de edad. Durante la gestación, la placenta produce estrógenos, progesterona más prolactina y más somatropina.
que provoca un nuevo aumento para preparar las glándulas mamarias para elaborar la leche. En esta imagen observamos que tiene tejido adiposo, conducto, areola y pezón que conforman la glándula mamaria. En esta imagen histológica observamos el seno galactóforo, haces de músculo liso, conducto excretor mamilar. La glándula mamaria, glándula tuboalveolar compuesta, está constituida por 15 a 20 lóbulos, en los que la porción dilatada del conducto galactóforo de cada lóbulo, denominado seno galactóforo, estrecha a través de la desembocadura del pezón. El conducto y el seno galactóforo están revestidos por un epitelio cúbico estratificado, y los conductos más pequeños están revestidos por un epitelio cúbico simple. Las glándulas de las mujeres en estado postpuberales permanecen en estado de reposo, es decir, inactivo. Cuando la mujer está embarazada, está en estado lactante, es decir, activo. En esta imagen histológica de una glándula mamaria no lactante podemos observar que D, los conductos, CT, tejido conectivo, BA, brotes de alveolos y por último DCT, que es tejido conectivo denso. En la glándula inmadura al nacimiento solo van a haber conductos galactóforos, ramificados sin dilataciones saculares. En la glándula mamaria madura podemos observar lobulillos que consisten de un conducto alveolar con evaginaciones saculares o alveolares. La glándula mamaria inactiva presenta histología similar a descrita en el caso de la glándula activa, pero se observa una disminución del tejido glandular y baja la altura del epitelio secretor. Por tal motivo, aparentemente se observa más tejido conjuntivo interlobulillar. En la glándula mamaria activa vamos a tener en la 1 un conducto interlobular, en la 2 vamos a observar el lóbulo, en la 3 un tejido conectivo interlobular, en la 4 vamos a encontrar alveolos y por último conducto intralobular ubicada en la 5. En la glándula mamaria inactiva podemos observar en la 1 lóbulo, en la 2 y en la 3 vamos a observar un conducto interlobular, en la 4 tejido conectivo intralobular y por último en la 5 tejido conectivo interlobular. Bueno, muchas gracias, espero esto sea de aporte para cada uno de ustedes.